Bienvenidos a Sabiduría Ion. Hoy nos adentramos en un tema que ha generado controversia y fascinación durante siglos. El purgatorio. Un lugar, un estado del ser, o tal vez solo un mito. Uf, tantas preguntas. Y lo curioso es que, para empezar, el purgatorio no aparece en la Biblia. Exacto, ese es el punto de partida de nuestro viaje. Es como si tuviéramos un rompecabezas histórico y teológico. Un rompecabezas con piezas que a veces parecen encajar y otras no tanto. Totalmente. Tenemos menciones en algunos textos antiguos, pero también esos vacíos enormes que nos hacen dudar. ¿Por dónde empezamos a armar este rompecabezas? Bueno, uno de los primeros textos que encontramos es 2 Macabeos, que forma parte de los libros deuterocanónicos. Deuterocanónicos. A ver, para quienes no estén familiarizados. Claro. Son libros que algunas tradiciones cristianas, como la católica, consideran parte de la Biblia, pero otras no. Ya veo. En 2 Macabeos se habla de orar por los difuntos para que se liberen de sus pecados. Ajá. Y aunque no se menciona la palabra purgatorio, la idea de una purificación después de la muerte ya está ahí. Interesante. Entonces, si no está en la Biblia, ¿cómo llega a ser tan importante para la Iglesia Católica? Bueno, la respuesta está en cómo evolucionó el pensamiento teológico a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, el purgatorio se fue consolidando como dogma, y aquí el rompecabezas se vuelve un poco más oscuro. Oscuro. El purgatorio ya no es solo un lugar de purificación, sino también una herramienta de control, porque genera miedo al castigo después de la muerte. Es increíble cómo una idea teológica puede tener repercusiones tan profundas en la sociedad. Sin duda. Y si hablamos de impacto, no podemos dejar de lado a Dante. En su Divina Comedia, el purgatorio es una montaña que hay que escalar para purificarse antes de llegar al paraíso. Es una imagen tan poderosa, ¿no? Ha influenciado el arte y la literatura durante siglos. Pero esa representación física del purgatorio no lo simplifica demasiado. No pierde un poco de complejidad. Claro, muchos teólogos argumentan que no es un lugar físico, sino un estado espiritual, un proceso de purificación interior que no está limitado por el tiempo o el espacio. Eso me hace pensar. ¿Y si todos pasamos por nuestro propio purgatorio a lo largo de la vida? Esos momentos de crisis, de dolor, de crecimiento personal. En los que nos vemos obligados a enfrentarnos a nuestros errores. Exacto. Como si tuviéramos que transformarnos para seguir adelante. Es una idea muy interesante. Y nos lleva a preguntarnos, ¿qué significado tiene el sufrimiento en nuestras vidas? ¿Es un castigo? ¿Un obstáculo? ¿O una oportunidad para crecer? Tal vez un poco de todo, ¿no? Y cambiando un poco la perspectiva, podríamos preguntarnos si el purgatorio no es más que una construcción cultural, ¿no crees? Una respuesta a nuestra necesidad de orden. Sí, de encontrarle sentido a la vida, incluso después de la muerte. Desde un punto de vista secular, algunos filósofos, como Daniel Dennett, sí lo ven así. ¿Cómo lo ven? Argumentan que conceptos como el purgatorio podrían ser mecanismos evolutivos para regular el comportamiento humano, fomentando la cooperación y la moralidad. Imagina. La creencia en un castigo después de la muerte puede disuadir a las personas de cometer actos que perjudican al grupo. Es fascinante analizar un mismo concepto desde tantas perspectivas diferentes, ¿verdad? Totalmente. Y esa diversidad de interpretaciones es lo que hace este tema tan apasionante. Antes de seguir explorando esas diferentes visiones del purgatorio, les recordamos que pueden suscribirse a Sabiduría Aeron para no perderse ninguno de nuestros análisis. Ahora bien, entrando en el tema de la ética, surge una pregunta inevitable. ¿Es justo imponer la idea de un castigo después de la muerte? ¿Hasta qué punto esa idea genera miedo y culpa? Es una cuestión compleja, sin duda. Que nos lleva a una visión distorsionada de la divinidad. Algunos argumentan que sí, que nos hace pensar en un Dios más enfocado en el castigo que en el amor y el perdón. Y aquí es donde entran en juego las nuevas interpretaciones del purgatorio. Las que lo ven como un proceso de crecimiento interior. Exactamente. De sanación, de reconciliación con nosotros mismos. Autores como Charles Taylor nos invitan a reinterpretarlo en el contexto de la secularización, ¿no? Sí, para él podría ser una metáfora de la búsqueda de sentido en un mundo que ya no se basa en dogmas religiosos. Un viaje personal para encontrar nuestro lugar en el universo, para superar nuestras limitaciones y alcanzar nuestro máximo potencial. Es una visión mucho más optimista, ¿no crees? Nos acerca a la idea de un Dios que nos acompaña en nuestro proceso de evolución en lugar de castigarnos por nuestros errores. Sin duda. Y esa visión nos lleva a la siguiente etapa de nuestro viaje. Explorar cómo la teología moderna está reinterpretando el purgatorio. No como un lugar de tormento, sino como un espacio de transformación personal. Hablábamos de cómo la teología moderna está reinterpretando el purgatorio. No como un lugar de tormento, sino como un proceso de sanación y reconciliación.
con nosotros mismos y con lo divino. Sí, es un cambio de perspectiva bastante radical, ¿verdad? Ujú. Pasar del fuego purificador a la idea de un proceso interno, de crecimiento, de transformación. ¿Cómo se está dando esta interpretación? ¿Nos puedes dar algunos ejemplos? Claro, algunos teólogos hablan del purgatorio como un estado de, digamos, iluminación gradual, Iluminación gradual. donde las almas, al liberarse de las limitaciones del cuerpo físico, pueden entender por fin la naturaleza de sus acciones y las consecuencias que tuvieron. Ya veo. Como si al despojarnos de lo material pudiéramos ver con más claridad el impacto de nuestras decisiones. Exactamente, en nosotros mismos y en los demás. Es como si finalmente pudiéramos ver el panorama completo, ¿no? Sin las distorsiones de nuestros deseos o de nuestro egoísmo. ¿Y cómo se relaciona esta idea de iluminación gradual con la transformación personal? Bueno, al comprender plenamente el impacto de nuestras acciones, podemos arrepentirnos genuinamente y liberarnos de la culpa, del remordimiento que nos ata al pasado. Es un proceso de perdón, Perdón. no solo hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. O sea que el purgatorio, en esta nueva interpretación, se convierte en un espacio de autoconocimiento y de liberación del peso del pasado. ¿No te parece que esta visión puede ser muy liberadora para las personas que, bueno, viven con un gran sentimiento de culpa? Absolutamente. Y no solo para quienes cargan con culpas del pasado, sino también para aquellos que viven con miedo al futuro. Si entendemos el purgatorio como un proceso de aprendizaje, de crecimiento, la muerte deja de ser un castigo y se convierte en una etapa más de nuestro desarrollo espiritual. Es como si la muerte, en lugar de ser el final, se convirtiera en un nuevo comienzo, una oportunidad para seguir evolucionando. Y en ese sentido, la idea de purgatorio, incluso para los que no son religiosos, puede ser una metáfora muy poderosa, ¿no? Para el crecimiento personal. Totalmente. El purgatorio, desde una perspectiva secular, puede representar esa lucha interna que todos enfrentamos a lo largo de la vida, ¿no? Para superar nuestros miedos. Sí, nuestras inseguridades, nuestras limitaciones. Es el proceso de convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos, de alcanzar nuestro máximo potencial. Me gusta esa idea. El purgatorio como una metáfora del camino hacia la autorrealización. Hablando de caminos, ¿puedes contarnos un poco más sobre la idea de Charles Taylor, lo del purgatorio en el contexto de la secularización? Claro. Taylor argumenta que en un mundo donde la religión ya no nos da las respuestas absolutas que antes ofrecía, el purgatorio puede reinterpretarse ¿Cómo? como una metáfora de la búsqueda de sentido en un mundo secular. Ya no se trata de alcanzar la salvación divina, sino de encontrar nuestro propio camino. De construir nuestra propia identidad. Exacto. Y nuestros propios valores en un mundo que, bueno, que nos ofrece múltiples opciones, pero también mucha incertidumbre. Es como si el purgatorio, en lugar de ser un lugar físico al que vamos después de morir, se hubiera convertido en un estado mental, ¿no? Una experiencia que vivimos aquí. Y ahora, mientras intentamos encontrar nuestro lugar en un mundo tan complejo, tan cambiante. Exactamente. Y en este contexto, el purgatorio deja de ser un dogma religioso y se convierte en una herramienta para el desarrollo personal. Una herramienta. Nos invita a reflexionar sobre nuestras decisiones, a cuestionar nuestras creencias, a buscar nuevas formas de conectar con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Es una visión muy interesante, que nos permite conectar el concepto de purgatorio con los desafíos del mundo moderno. Y hablando de conexiones, creo que es un buen momento para recordar a nuestros oyentes que pueden suscribirse a Sabiduría Ion para no perderse ninguno de nuestros análisis. Por supuesto. Ahora, volviendo a la reinterpretación del purgatorio, ¿qué implicaciones tiene esta nueva visión para nuestra vida diaria? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Si dejamos de ver el purgatorio como un castigo divino y lo entendemos como un proceso de crecimiento personal, ¿cómo cambia eso nuestra forma de vivir? Bueno, en primer lugar, nos libera del miedo al castigo, lo cual nos permite vivir con más libertad y responsabilidad. Ya no actuamos por miedo al infierno, sino por el deseo de ser mejores personas, de construir relaciones más sanas, de contribuir al bienestar de la sociedad. Es decir, que el foco se desplaza del castigo a la transformación, Exacto. del miedo al amor. ¿Y cómo se traduce eso en acciones concretas? Se traduce en una mayor compasión Compasión. hacia nosotros mismos y hacia los demás, en la búsqueda del perdón y la reconciliación, en el deseo de aprender de nuestros errores y de crecer a través del sufrimiento. Se traduce en la construcción de una vida con sentido, una vida que nos permita dejar una huella positiva en el mundo. Es una visión sin duda muy inspiradora. Y me gusta cómo esta reinterpretación del purgatorio nos ofrece herramientas para afrontar los desafíos de la vida, no solo en un plano espiritual, sino también en el ámbito personal y social. Precisamente. Y en este sentido, la teología moderna nos invita a ver el purgatorio no como un fin, sino como un medio para alcanzar la plenitud, la sabiduría, la paz interior.
Es una perspectiva que, bueno, que nos llena de esperanza, ¿no? Y nos impulsa a seguir creciendo, seguir aprendiendo, a seguir buscando la luz en medio de la oscuridad. Exactamente. Y esa búsqueda de la luz, ese proceso de transformación personal, es lo que realmente importa, independientemente de si creemos o no en la existencia literal del purgatorio. Es una conclusión muy potente, y creo que nos lleva a la última etapa de nuestro viaje. Explorar el impacto del purgatorio en la cultura, en el arte, en la literatura, y cómo este concepto, a pesar de las controversias, sigue inspirando a artistas y pensadores de todo el mundo. Ya hemos hablado de la evolución del concepto del purgatorio, las controversias, las nuevas interpretaciones, pero ¿cómo se ha reflejado todo esto en la cultura? Bueno, el purgatorio ha sido una fuente de inspiración para el arte, la literatura, la música, durante siglos, ¿no? Es un tema que ha fascinado a artistas de todas las épocas y estilos, desde las grandes representaciones medievales hasta las obras más contemporáneas. Es inevitable pensar en Dante y su Divina Comedia, esa imagen del purgatorio como una montaña que hay que escalar para purificarse. Ha influido mucho nuestra imaginación, ¿verdad? Totalmente. Pero más allá de Dante, ¿qué otras obras podríamos mencionar que reflejen el impacto del purgatorio en la cultura? Hay muchísimos ejemplos. En la pintura podríamos mencionar el juicio final de Miguel Ángel, por ejemplo. Ahí el purgatorio aparece como un espacio entre el cielo y el infierno. En la literatura hay obras como El Purgatorio de Tomás de Kempis, un clásico de la espiritualidad cristiana que nos invita a reflexionar sobre el proceso de purificación interior. Y en la música podríamos mencionar el Requiem de Mozart, por ejemplo, una obra que evoca la idea del paso del alma hacia el más allá. Es increíble cómo un concepto religioso ha trascendido las fronteras de la fe para inspirar a artistas de tantas disciplinas diferentes, ¿no? Y lo interesante es que a pesar de las diferentes interpretaciones que hemos visto, el purgatorio siempre nos habla de algo universal. La lucha por la redención, la búsqueda de la paz interior, el deseo de superar nuestras limitaciones. Exacto. Y en este sentido, el purgatorio puede ser una fuente de inspiración para todos, creyentes o no. Nos recuerda que la vida es un proceso de aprendizaje constante, un camino de superación personal que no termina con la muerte. Es una visión muy esperanzadora. Nos invita a ver la muerte no como un final, sino como una etapa más en nuestra evolución. Y hablando de evolución, creo que es importante destacar cómo el concepto del purgatorio ha ido cambiando con el tiempo, adaptándose a las diferentes sensibilidades de cada época. Por supuesto, el purgatorio del siglo XXI no es el mismo que el del medievo, ¿verdad? Las nuevas interpretaciones que hemos comentado nos muestran un purgatorio más humano, más cercano a nuestra experiencia, más enfocado en la transformación personal que en el castigo divino. Y esa transformación personal, ese camino hacia la plenitud, es algo que todos podemos buscar, independientemente de nuestras creencias. Quizás esa sea la principal lección que nos deja el purgatorio, que la verdadera purificación no ocurre en un lugar externo, sino dentro de nosotros mismos. Totalmente de acuerdo. El purgatorio al final es una metáfora de nuestro propio potencial, para la transformación, para el crecimiento, para superar nuestras propias limitaciones. Es una idea muy poderosa para terminar nuestra inmersión en el mundo del purgatorio. Ha sido un viaje fascinante, lleno de contrastes, de matices. Un placer compartir este análisis con ustedes. Esperamos que les haya ayudado a comprender mejor este concepto tan complejo y a la vez tan apasionante. Y para quienes quieran seguir explorando este tema, les recordamos que pueden suscribirse a Sabiduría Erion. Encontrarán más contenido como este. Hasta la próxima.